Bien, buenas, muchas gracias por venir a la feria, por sentar a nuestra mesa a las personas que hemos invitado y que habéis aceptado a compartir este ratito. Voy a presentar brevemente a las integrantes de la mesa y a mí misma. Yo soy Ángela Mesa, soy socióloga, investigadora de la Universidad de Granada y estamos participando en esta feria con el proyecto Smart Eco Mountains, con recuperación de variedades tradicionales de la Alpujarra. Y bueno, a mi lado tengo a Florence Smith, que es estudiante del máster en agroecología, coordina el grupo de semillas de la cooperativa Ortigas y colabora también en la Huerta del Corazón Manda de la Vega de Granada. Muchas gracias, Florence. A su lado tenemos a Sandra Moreno. Sandra Moreno Cadena es colombiana, vive desde hace 15 años en Órgiva, en la Alpujarra, es fundadora de la Red Agroecológica de la Alpujarra, con otras compañeras, y lleva trabajando 20 años en sistemas locales agroalimentarios. Ha sido gerente de la cooperativa La Flor de la Alpujarra y ha trabajado durante 5 años por la consecución de los derechos campesinos en Naciones Unidas. Muchas gracias, Sandra, también por asistir. A su lado está César. César de la Cruz Abarca es el coordinador de los ecomercados de Granada, que gestiona la Red Agroecológica de Granada. Y bueno, entre otras muchas actividades y iniciativas en las que colabora. Muchas gracias, César, también. A su lado está Ana María Martínez Ocaña. Ella es la presidenta de la Red Agroecológica de Almería y le agradecemos especialmente que se haya desplazado hoy aquí a participar, y también es gerente de La Simiente, que es una iniciativa de allí de agricultura ecológica o de proximidad. Y también tenemos a Ana Maestre, que es la presidenta de la Asociación Hortelana del Altiplano, de aquí de la zona norte de la provincia de Granada. Muchas gracias también, Ana, por incorporarte a esta mesa. Y bueno, básicamente habéis visto que hemos dispuesto así un poco las sillas de manera más diáfana. Aunque haya presentado a este grupo de personas, vamos a tener un turno de micro abierto por si cualquiera de vosotras quiere participar, aportar algo. Yo voy a lanzar un tema bastante general, que es el que me gustaría que empezáramos tratando, ¿vale? Así que, básicamente, ir pidiendo turnos de palabras. Yo voy a moderar un poco los turnos. Y el tema es el siguiente. Ya que tenemos aquí a un grupo de personas que llevan muchos años trabajando en canales cortos de comercialización, agricultura ecológica, agroecología y iniciativas de este tipo, me gustaría saber, desde vuestra experiencia, cómo veis un poco la situación en general de estas iniciativas de comercio de proximidad, de comercio agroecológico, la agroecología de manera general, y también qué potencial tiene este tipo de iniciativas para poder, de manera significativa, transformar el mercado agroalimentario, ¿no?, en el que nos movemos. Y sin más, pues muchas gracias por atenderme y les cedo el yo a ellas. ¿Quieren empezar? Hola, soy. Bueno, pues gracias por la invitación a esta mesa y gracias también por montar toda esta feria este fin de semana en la Alpujarra, y contestando un poquillo desde mi punto de vista lo que hemos vivido. Nosotros somos una asociación muy joven. Llevamos 2 años y pico realmente trabajando como grupo en la zona del altiplano de Granada. Bueno, estamos en la zona norte de Granada y parte del norte de Almería. Somos las comarcas de Los Vélez,
la Almanzora, Huesca y Baza. Entonces, realmente comprendemos una extensión muy grande porque allí la población, digamos, que está muy dispersa y lo que no hemos encontrado nosotros en aquella parte es que son cultivos, monocultivos de almendros sobre todo, y que la parte de huerta y vega se venía abandonando con el tiempo y eso ha hecho también que se desarticule todo lo que pudiera haber de comercio de proximidad. O sea, llega un momento en el que, como no hay muchas producciones, y las pocas producciones que hay, se enfocan a venderlo al exterior, a venderlo al por mayor, y los mercados locales se estaban desvirtuando, ¿no? Porque ya es lo que es todo producto externo. Entonces, lo que hemos visto desde que empezamos a hacer mercado, empezamos en la Sierra de María, gracias a un lugar privado, en un camping, y de ahí pasamos a Orce, a hacer mercado, y a Galera. La parte positiva es que los ayuntamientos nos han acogido muy bien, todos tenían ganas realmente de que se pusiera en marcha este tipo de actividades porque lo ven necesario y son atractivos para el pueblo, viendo ellos también que se estaba perdiendo gente y actividades en estos pueblos. Y por esa parte muy bien, pero todavía, aunque sí que se nota que la conciencia del consumidor va modificándose un poco y estamos como volviendo a apreciar aquello que nuestros abuelos sí que apreciaban, pues bueno, poquito a poco se va acercando la gente más a los mercados. Pero aún se ha creado digamos que en los últimos 50 años una idea de lo que tiene que ser el producto de la hortaliza, que tiene que ser algo que está muy vistoso, muy perfecto, y unas variedades muy concretas. Y todavía el consumidor ahora tiene que recordar que hay mucha más variedad que no es tan perfecto, que la huerta no produce tomates maravillosos y manzanas enceradas y volver a recuperar todos esos sabores que no, muchas veces también, ni siquiera estamos acostumbrados ya al sabor. Una lechuga mismo que tiene un cierto amargor, casi que no nos gusta, porque se nos ha olvidado un poquillo eso. Así que veo que sí, que realmente sí que se está despertando, que sí que hay un camino con futuro en esto y que lo que necesitamos sobre todo es que nosotros mismos como productores tengamos la voluntad de hacer estos mercados y hacer estas jornadas y reunirnos y crear todos estos lazos y no desanimarnos, eso para empezar, porque si no, es que ya tampoco vamos a llegar a ningún consumidor ni a ninguna parte. Así que sí, creo que es futuro y que vamos trabajando en el buen camino. Bueno, yo por mi parte, yo me dedico al tema de la comercialización y, bueno, desde hace 20 años he estado vinculada, ¿no?, al consumo, siempre al consumo ecológico. Y, bueno, yo lo que digo es, si en Almería hay un ecomercado de productores locales, todo es posible. Porque hemos sido de las últimas capitales de provincia que han sido capaces de montar un ecomercado con productores. Cuando empezamos en el 2018 a intentar articular a ver qué se podía hacer desde la red ecológica de Almería, quiénes éramos, era como que si que nos vamos a llegar a 15 puestos. Yo decía, yo me dedico al comercio, y decía, sí, ya verás cómo sí. Porque claro, el de los huevos, Antonio Llano, o sea, había mucha gente que no estaba a lo mejor más vinculada con la red ecológica, o no estábamos vinculados entre nosotros, pero en todas las comarcas se estaban haciendo cosas. Y de alguna manera eso sí nos llegaba. Entonces, bueno, al final la capital es la capital y la gente que se está moviendo en las comarcas también le interesa venir a la capital porque es donde más venta hay. Entonces, estaba el peligro de que había elaboradores, gente, ¿no?, la de los huevos, dice, bueno, pues si me lleváis los de las tiendas, los huevos, pues yo no bajo. No, Ángeles, esa no es la idea. La idea es que vayáis los elaboradores y los productores al mercado para que la gente os vea y que no seamos 4 tiendas que vendemos todo. Eso no es una red ecológica ni es un mercado de productores locales, ¿no? Las tiendas complementamos y apoyamos. Si en Almería hemos sido capaces, yo llevo consumiendo desde hace 20 años, había en Almería una tienda y yo a esto le veo muchísimo futuro. ¿Soy optimista? Sí. Si no, no estaríamos en esto.
O sea, si no fuéramos optimistas, creemos que, que esto es posible, no estaríamos en esto. No, a mí no sé, me es súper grato cuando estoy en el puesto y llevo cosas de productores locales que no participan en el mercado. Y la gente mayor viene, ¡ay, habichuelas de aquí que no son de Marruecos! ¡Qué alegría! ¡Hoy las panochas! Entonces, la gente mayor, por lo menos, ahora está el reto de esa gente joven que no está acostumbrada a los sabores, a las formas, a traerla, ¿no? Y que no sean la gente conciencial, sino atraer a otra gente. Pero vamos, yo sin duda creo que esto ya se ha producido un cambio y es imparable, creo. Bueno, yo soy César de la Cruz, vengo por la Red Agroecológica de Granada y por la FAPE, por la Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos. Yo creo que todo esto de las redes son muy importantes porque articulan iniciativas individuales o pequeñas iniciativas colectivas y empiezan a vertebrar alternativas en los territorios, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo hay la red agroecológica de Cádiz, la red agroecológica de Granada, la de Almería, tenemos también, aunque no está conformada como red, pero hay muchas experiencias que están articuladas en Málaga, etcétera. Y el detalle de todo esto es que lo que sentimos es que todas estas redes lo que van vertebrando son la agroecología, van vertebrando la agroecología en los territorios, ¿no? Entonces, y vamos cooperando y ayudándonos entre las diferentes redes, que eso es lo fundamental, porque si bien es cierto, esto es un camino ilusionante, vamos para adelante, pero también tenemos que ser conscientes que el sistema agroalimentario globalizado ha puesto los productos ecológicos en todo sitio prácticamente, ¿no? En las grandes superficies, y nosotros hemos sentido, al menos la red agroecológica de Granada, que lleva con su ecomercado casi van a ser 10 años, hemos sentido que el crecimiento que se tenía en el consumo de la gente que iba al ecomercado se ha ralentizado y en algunos casos se ha frenado, porque hay gente que pues, lo tiene más accesible y se va a la gran superficie y compra un tomate certificado en ecológico, pero no, el reto, digamos, aquí es que las redes y las organizaciones que formamos parte de las redes agroecológicas lleguemos a transmitir los valores de la agroecología, que no basta con producir sin químicos, ¿no? Que hay todo esto que vemos aquí, ¿no? Son los valores que están vinculados a la agroecología. Eso es más difícil de transmitir. O sea, entre nosotros es muy fácil, pero a la gente del común y diario, pues no tanto. Tenemos consumidores que van al ecomercado, pero como se realiza una vez cada 15 días, pues en el entretiempo se van al Carrefour Eco o se van a donde puedan encontrar. Y entonces el reto es cómo ampliamos las diversas iniciativas para hacer accesible, cómo transmitimos los valores de la agroecología para que esto que se ha ralentizado, que se ha frenado en cuanto al consumo ecológico, pueda volver a retomarse con fuerza. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí presentes compartiendo esta conversación. Gracias a Angie por organizar. Y nada, yo vengo desde la cooperativa Ortiga. Me gustaría explicar un poquillo el modelo de Ortiga para poder responder a esta pregunta, si os parece bien. Y bueno, Ortiga es una cooperativa agroecológica autogestionada que lleva activa en Durcal desde hace 18 años casi. Y no funciona como una cooperativa convencional. Funciona muchísimo más como un movimiento social, en el sentido de que somos tanto consumidores como productores. Entonces, en realidad, la actividad principal de Ortiga, aunque tiene muchísimas otras actividades paralelas, pero la principal es la autogestión colectiva de la alimentación, ¿no? Como que si no nos hacemos responsables colectivamente de la forma de la que se producen nuestros alimentos, de la manera en la que se distribuye, pues al final no comemos. Y eso es como uno de los pilares como fundamentales de Ortiga, ¿no? Como esa corresponsabilidad y ese como apoyo mutuo.
Y otro aspecto muy importante dentro de Ortiga es la descapitalización o desmercantilización de la alimentación, ¿no? Como que a partir de los sistemas alimentarios hegemónicos, como que los alimentos han pasado de ser pues un bien producido comunalmente, o sea, como una necesidad básica, a ser un producto de mercado. Entonces, en Ortiga estamos en un proceso de revertir eso, ¿no? Estamos en un proceso de devolverle ese carácter pues, comunal, ese carácter colectivo a la alimentación. A mí personalmente me gusta mucho estar en un movimiento social donde se organiza en torno a algo que normalmente está recluido al ámbito doméstico, ¿no? Algo que es como del ámbito privado, pero no, es algo que hacemos todos juntos y como que nuestra actividad política principal está centralizada en torno a eso. Entonces también es como devolverle ese aspecto político a la alimentación también, ¿no? Como que no únicamente se quede delegado ahí en las cocinas como algo totalmente secundario, sino como ponerlo en el centro. También es una forma de poner como la vida en el centro. Y otra cosa de Artigas es que somos mucha gente. O sea, somos como 150 personas o algo así las que alimentamos. Entonces son muchas huertas, son muchas responsabilidades. La mayoría somos neorurales también, como la mayoría no venimos desde contextos campesinos. Entonces es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y también tiene ese valor que al final estamos enseñando permanentemente, ¿no? Como es un primer acercamiento a este mundo para mucha gente. Y eso, la verdad, que se agradece muchísimo, ¿no? Porque además, como que una vez que entras, ya formas parte de como toda una red que es muy afectiva. Tenemos una cultura también de los cuidados que es como muy, muy central. Y bueno, sí. Y, otra cosilla que comentar, las decisiones toman forma asamblearia, todo es por consenso, que bueno, que nos ha dado que ha habido una plantilla de 3, 4. Y, pero bueno, lo de la replicabilidad del modelo sí que lo queríamos comentar como una respuesta, ¿no? Decir como, oye, no, este modelo en realidad se puede hacer en más sitios. Lo ideal no es que Ortigas se amplifique, o sea, no queremos alimentar a toda Granada, no queremos alimentar a... Idealmente nos gustaría que igual la cooperativa alimentase a Durca y que luego en Granada pues hubiera otra que alimentase a Granada y como que en cada territorio hubiese como este tipo de modelo, ¿no? Pero bueno, que es un aprendizaje continuo, lleva muchos años la cooperativa, pero que está en renovación continua y estamos en aprendizaje continuo. Y ya está, gracias. Por mi parte. Gracias. Hola, yo me llamo Sandra Moreno, vivo en Orgiva, en Tijola, del otro lado aquí de la Contraviesa. Vivo aquí hace 15 años y vinimos con mi compañero y con mis hijos, con mi hija, y luego nació mi hijo, porque teníamos la necesidad de ir al campo. Yo de Colombia, de un contexto de Bogotá, de la capital, mi familia toda es campesina, pero nacida en una ciudad realmente poca relación, una ciudad tan grande como Bogotá, poca relación tienes con el campo y no sé, solamente estás acostumbrada a que tienes productos frescos todo el año, porque en Colombia es así. Y llegar a Europa para mí fue, sobre todo a nivel de alimentación, como no hay tomates todo el año, o por lo menos sí había tomates, pero yo compraba tomates. Yo llegué a Ginebra, Suiza, y la gente me decía, no, ¿por qué compras tomate en diciembre? Yo, ¿por qué no? Pues porque no se da, porque no se da. Y aprender en Europa esa temporalidad que tiene la alimentación aquí, para mí fue un acercamiento muy fuerte a qué eran los alimentos y cómo se cultivaban, que en Colombia era todo el rato, todo el tiempo, y tenemos todavía aún hoy en día, en el 2022, una agricultura campesina que sostiene los supermercados grandes. Cuando tú vas en Bogotá a un supermercado como cualquiera, igual hay Carrefour también, tú ves que no, los tomates no son perfectos como aquí. Y de hecho la gente todavía tiene en su cabeza, aún hoy, jóvenes y viejos, que cuando uno coge un tomate perfecto, no está bueno. Y eso está en los supermercados. Entonces yo pues vengo de ahí y llegar aquí me hizo ver como, oh, ¿qué pasa con la alimentación? ¿De dónde viene? Tú hablabas de bajo el asfalto está la huerta, como modelo de replicabilidad. Bajo el asfalto está la huerta, nace también a su vez de un modelo que empezó en Ginebra hace 50 años, casi, más o menos, 40, 45 años,
Y es una cooperativa que, como tú dices, se llama Cocaña. Cocaña en francés es como el país de la felicidad. Llegó a las 400 familias. Son 3 fincas, agricultores, todo el modelo de responsabilidad compartida entre consumidores y productores. Y llegó a 400 y dijo, no crecemos más. Y tenían una lista de 2.000 personas en Ginebra. Y simplemente no crecieron más. Y eso hizo que explotara y empezaran a reproducirse y a multiplicarse muchos modelos parecidos. La gente bajo el asfalto de Salaberry vino a Ginebra en esa época y aprendió, y los de Ortigas también, los de la Ortiga en Sevilla. Así, más o menos en el 2015, unos 7 años, 8 años, nace por la necesidad que teníamos algunas mujeres, sobre todo, de tener una red, de tener un sitio donde nosotras llevar nuestros productos y basados en un sistema participativo de garantía. El sistema participativo de garantía es lo que estructura y fundamenta nuestra red agroecológica. Algunas agricultoras y agricultoras tienen certificados con un organismo de tercera, pero la mayoría es una SPG. Tenemos nuestro propio reglamento, nos llevó muchos años construirlo, no fue ni un mes ni un año, sino varios años, casi 3 años de reunirnos. La Alpujarra es una comarca, es una comarca enorme, que de Cabo a Rabo de Lanjarón hasta Turón, que son 3 horas, casi, 2 horas y media fácilmente, y era muy difícil articular, o sea, es como una comunidad entera, ¿no? También con diferentes tipos de productos. Entonces, al principio nos reunimos personas que venían de la costa granadina, de la Alpujarra, como para allá, Alpujarra Alta, todo que es de Orgiva para arriba, Pitris y esto, y de esta parte de la contraviesa. Y decidimos como a su misma vez dividirnos en 3 grupos, que fueran 3 grupos autogestionados con nuestros propios, con un solo reglamento de base, una estructura, pero con 3 grupos de visitas, 3 grupos, o sea, de una manera autónoma, autogestionada, pero ¿no? Para no tener yo que ir a hacer una visita y desplazarme 1 hora porque no era sostenible. Decidimos en nuestro reglamento, todo está puesto en nuestra página web, tener otros criterios, no solamente los que tienen que ver con el reglamento ecológico, sino también criterios que tienen que ver con aspectos socioculturales y otro tipo de cosas que en el reglamento de agricultura ecológica pues estaban permitidos, pero para nosotros no. Y por eso lo que decía antes César, que es una cosa es la agricultura ecológica certificada y cómo pues cada vez más se ven los supermercados. Yo pienso que el modelo agroecológico es un modelo completamente diferente, que nosotros tenemos que divulgar más y que es un modelo de buses. En este momento en la Plaza de Cádiz está expuesto uno de los valores más grandes que tienen y ustedes están aquí y la gente se queda, ¿en serio? Sí, sí. Todas las semillas, un conjunto de semillas que contiene todo el saber, el patrimonio andaluz está ahí. Y la gente me dijo, ¿y cómo lo guardan? ¿Y alguien lo cuida? Y dije, sí, claro, los cuidan todos, los llevan cuidando desde hace mucho tiempo. Entonces, es esto, creo que hacer esto y hacerlo cada vez más hace que mucha más gente cultive más en los huertos, sea mejor en de esta alimentación. No sé si entre vosotros mismos alguna cosa, preguntar alguna cuestión. ¿Sí? Vale. No. Sin problema. Vale, hay algunos temas que me han llamado poderosamente la atención de las experiencias que habéis comentado. Por ejemplo, habéis hablado como de alguna reticencia o alguna limitación que existe a que se amplíen o se repliquen los modelos en los que trabajáis. Por ejemplo, la introducción de los productos ecológicos en la gran superficie. Por ejemplo, Sandra ha comentado que ella no está en desacuerdo, ¿no? Con que eso se venda en los supermercados, como que haya...
No es nuestra pelea. Lo que yo creo es que tienen que existir más políticas públicas que den valor al mercado campesino, a los mercados locales, a la producción agroecológica, luego vamos a tener una mesa intergeneracional al acceso de nuevas generaciones a la tierra, a las semillas, al agua. Eso tiene que existir. Que hayan productos ecológicos en los supermercados, pues que hayan. Yo prefiero que hayan ecológicos que hayan convencionales, evidentemente. Pero sí tiene que haber mucho más apoyo a esto, que es el saber y que es el patrimonio que tiene cada región. En ese aspecto, ¿tenéis alguna opinión? ¿Creéis que es necesario que... Y que es el patrimonio que tiene cada región. En ese aspecto, ¿tenéis alguna opinión? ¿Creéis que es necesario que... En realidad este debate dentro de las diversas redes la venimos teniendo hace algún tiempo, ¿no? Sin embargo, esto se ha ido transformando en el tiempo y hemos ido viendo que no hay tanto mercado para todos, en el sentido que si está bien que haya productos ecológicos, pero también es cierto que pervierten de una manera con la publicidad que se hace en las grandes superficies el valor y el sentido de la agroecología, ¿no? Y entonces da igual tener 200 hectáreas de brócoli certificado que lo que tienes de variedad tradicional en una vela, etcétera. Entonces ahí es donde sí nosotros vemos como redes que hay un conflicto, ¿no? Y lo sentimos en los canales de comercialización en que la gente anuncia cuando tiene agricultura ecológica, agroecología. Entonces, si hay confusión ya nos afecta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es muy difícil, es complicado enfrentarse a la sí es cierto que hay que generar alternativas para llegar a la gente, hay que lograr decidir políticamente, ¿no? Generar políticas públicas que resalten el valor de la agroecología y hay que articular los diferentes canales cortos de comercialización que compartimos filosofía, porque hay una cosa que, por ejemplo, vemos nos pasa en Granada, con la red agroecológica de Granada, y es que cuando hacemos ecomercados, las tiendas, las ecotiendas, algunas que tienen 20 o 25 años, se resienten en el sentido que esa semana vendedores, pero no estamos creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que llegara más gente? ¿Tener más mercados? Ese es un debate también que hemos tenido internamente. Hay que tener mucho cuidado porque yo puedo tener, y algunas nos han ofrecido en Granada tener más mercados, ¿no? Pero yo no me puedo cargar una iniciativa, otra estrategia de comercialización de canal corto que tiene 20 o 25 años, que comparte filosofía conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya un cierto equilibrio entre las diferentes estrategias, sabiendo que no estamos creciendo como debiéramos o como quisimos en la cantidad de consumo ecológico? Y es más, que estamos compartiendo los mismos consumidores, las diferentes tiendas. Entonces, o las diferentes estrategias. Ese es el gran reto hoy en día. ¿Cómo lograr llegar a más gente y que entienda los valores sin afectarlos y sin entrar en me sumo un poquillo a la línea por la que está tirando César, porque, bueno, para mí personalmente, como en una gran superficie, puede haber un alimento, un producto ecológico, pero no agroecológico. En el sentido de que un pilar fundamental de la agroecología son los canales cortos, ¿no? Son los circuitos cortos. Y eso nunca lo va a poder proveer la agroecología. Y también más que eso, o sea, los productos ecológicos que existen en las grandes superficies realmente son el modelo de producción convencional, pero con una sustitución de insumos meramente. O sea, no hay un cambio de modelo, no hay una diversificación, como ha dicho César, ¿no? Que al final lo que se están plantando son monocultivos. Luego también para crear esos insumos aceptados para la agricultura ecológica también se generan monocultivos, por ejemplo, de aceite de neem,
y eso tampoco se tiene muchas veces en consideración. Entonces, realmente no, pero personalmente no es el camino por el que apostar, porque al final estamos apostando por el mismo modelo, únicamente con un ligero cambio de tuerca para al final bien publicitario, ¿no? Y no sé, en Ortigas, por ejemplo, la forma de la que llegamos más a la gente, pues es a través de otras formas, ¿no? Como que, pues no sé, llegamos un poquito más a través del corazón, ¿no? Como a través de la comunidad, a través del compartir. Porque, por ejemplo, la cosecha la compartimos entre todos. Y cuando hay mucho, hay mucho. Y cuando hay poco, hay poco. Y ya está. O sea, como que esa corresponsabilidad la tenemos. Y eso, por ejemplo, una gran superficie nunca va a poder como proveer ese tipo de pensamiento en torno a la alimentación. Bueno, yo sobre esto quería decir, entiendo lo que dice Sandra, bueno, que es mejor que haya producto ecológico, ¿no?, en los supermercados, que no lo haya. Y las grandes cadenas de distribución de alimentación, y al final las grandes empresas se van a apoderar de lo que quieran, ¿no? La agricultura intensiva, lo sé muy bien porque soy técnico agrícola, he trabajado en los invernaderos, tengo compañeros técnicos, empresas que montan sistemas de riego, etcétera, y la agricultura intensiva ecológica está utilizando abonos químicos. En sí está haciendo una competencia desleal, absolutamente. Pero dicho esto, en este foro entendemos que siempre va a pasar eso, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿vale? Eso se sabe. Que nunca vamos a poder luchar contra las grandes empresas, ¿no?, de alimentación, etcétera. Entonces, lo único que podemos hacer es lo que están diciendo los compañeros, darle valor a, pues bueno, que no solo vendemos productos de variedades tradicionales cuando se puede, sino son también de pequeñas familias que están viviendo en pueblos, que están manteniendo una huerta, unas tradiciones, y por eso es importante lo que decía antes de, bueno, en los ecomercados se visibilice, por eso es importante que vayan los propios productores, ¿no?, que no vayamos 4 comercios a poner todo, porque tú hablas con el productor, con la productora, te puedes contar su problemática de que por qué el pimiento le ha salido así, o por qué el huevo es más pequeño cuando la gallina es más joven, todo ese tipo de cosas que yo como comercio me cuesta más, pues es importante en este tipo de ecomercados que todo eso se traslade al consumidor para que sepa todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, hay que hacer didáctica como se pueda y esa es la única manera, la agroecología. Bueno, es que realmente pues se trata de un tema cultural. Es lo que recoge la agroecología, que no solo es algo cultural. Y para que estos modelos continúen y se mantengan, tiene que verse desde ese punto de cohesión social. Es como toda esta iniciativa o el sistema participativo de garantía, que lo importante es que no estén solamente productores, sino también aquellos que consumen, porque de esta forma es cuando estás creando en sociedad. Y cuando porque se consumía en un pueblo lo que había en el pueblo, lo que tenían tus vecinos, porque estabas ahí y hablabas con la gente y veías su huerta y sabías perfectamente, no necesitabas una certificadora de tercera parte de venga a hacerte un análisis, porque tú lo estás viendo constantemente, estás ahí con tu vecino. Hoy en día, como estamos tan ensimismados y tan encerrados en nuestros cubículos, pues no vemos todo eso. Entonces, lo que nos está faltando es esa cohesión social, que si nos ponemos todos un poquillo de soporte. La importancia de lo que tú dices también, que si se hace un mercado, que venga el productor a vender, que no lo encargue a una tienda para que le venda el producto. Es un sobreesfuerzo. Nosotros como productores, pues claro, estar en la huerta, luego irte a los mercados, luego estar repartiendo, pues, es un poco loco. Pero de esa manera, yo cuando tengo ahí el tomate, le puedo explicar a quien viene a comprar por qué ese tomate es así, por qué no, el valor de esa semilla, de por qué vale lo que vale, o por qué no vale tanto. Entonces, eso es un tema cultural que es de lo que se trata la agroecología, que estemos también en contacto, ¿no? Cuando hablamos de sistemas agroecológicos locales, generalmente usamos, hay una sigla que se ha usado en inglés, se llama Community Supported Agricultural System,
sistemas de agricultura apoyados por la comunidad, que engloba un poco a todos los canales circuitos cortos de comercialización, SPGs, sistemas como el de ortigas, etcétera, cestas, todo esto. Y yo siempre he pensado como, a ver, la agricultura apoyada por la comunidad, bien, guay. Y si llegáramos a un sistema que es más, en vez de ser una agricultura apoyada por la comunidad, una comunidad soportada en la agricultura, es darle la vuelta, porque hasta ahora estamos todavía, siento yo, de una manera muy precaria, muy, como arrancándole unos mordiscos a una realidad capitalista muy grande. Los supermercados, pues yo no sé, tendría que caer una bomba para que se acaben, pero la gente tiene en la cabeza el que va a un supermercado a comprar comida más barata, porque le echa 20 euros una noche a 2 cubatas, pero para el tomate, pues lo compra lo más barato, y la leche y todo eso. La comida sigue siendo lo barato, y que es la alimentación, que es el espíritu, que es la vitalidad. Entonces, hasta que no le demos más valor a eso, nosotros se lo damos, pero la sociedad tiene que darlo. César, yo voy a tomar lo que dijo César, que me parece fundamental. Productores, cada vez hay más, casi, productoras, somos, mira, ¿no? Cada vez hay más jóvenes, wow, pero consumidores, realmente gente que consuma esto, nos hace falta indagar en eso. Y no solamente son los mercados es una cosa, pero están los mercados, también están las cestas, fenomenal, pero también tenemos que ir realmente, que nuestra lucha sea más sobre, pues, los comedores escolares. Somos capaces de proveer comida juntas a través de una red o varias redes a los comedores escolares para que diariamente los niños y las niñas coman bien, de una manera con productos agroecológicos, para que hagamos incidencia y formación, porque también hay que darle formación a las AMPAs y a los cocineros, porque los cocineros y cocineras se quejan de que el pimiento está así y se echan más tiempo cortándolo. Entonces, todo eso hace parte de esta cultura, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que, no es que yo esté de acuerdo, porque evidentemente hay que apuntar a un cambio de paradigma, pero mientras una cosa es una lucha contra eso, otra cosa es revertir el sistema y mirar desde por otro lado. Sí, a ver, como la mesa era un poco de redes alternativas, ¿no? Lo que quería hacer mención es que he mencionado que las redes agroecológicas vertebran o deberían vertebrar, ¿no?, la agroecología en los territorios, y totalmente de acuerdo, no solamente son ecomercados, ¿no?, sino que son las diversas estrategias que están, y hay diversas maneras de apoyar. Por ejemplo, Ortigas vale con Mercado de Granada para promocionar su modelo, ¿no?, porque nos parece interesante, nos parece un modelo diferente, etcétera. Va otro socio que, además de participar en el ecomercado, pues tiene un reparto de cestas y también lo puede promocionar, ¿no? Entonces, va más allá de los ecomercados, porque muchas veces se asocia redes agroecológicas con ecomercados, que es cierto que muchas veces son el proyecto principal que tienen, pero que de ahí pueden surgir muchas otras cosas y otras iniciativas. Tenemos también que, digamos, una cosa es hacia el territorio. Por ejemplo, en Granada tenemos 25 proyectos que están en torno a la red agroecológica de Granada, pero que también las redes agroecológicas han empezado a salir fuera del territorio. Me refiero, por ejemplo, la Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos. En el último año han entrado 2 redes agroecológicas a ser socios de la FACPE, ¿no? Y la idea de revitalizar y de potenciar la federación, que tiene mucho recorrido, tiene un recorrido de 25 años, pero que, digamos, que esas nuevas tendencias agroecológicas pueden revitalizarla y lograr un mayor impacto del que está teniendo en este momento la federación. Tenemos una articulación entre diferentes ecomercados, compartimos mucha información, ¿no?, compartimos conocimiento, y en este momento estamos en un proceso, por ejemplo, de cómo nos juntamos, y hemos presentado una mesa sobre ecomercados para el Encuentro Internacional de Agroecología que se va a realizar en Sevilla. Y entonces estamos conversando cómo lo vamos a hacer, qué preguntas vamos a llevar a cabo,
quién va a participar, tomando decisiones colectivas, conjuntas. Hemos compartido información, oye, ¿qué te pasa con este productor sí, este productor de acá, ¿qué sabes de tal cosa? O mira, ha salido esta legislación, revísala, etcétera. Entonces, hay todo un flujo de coordinación, de información que estamos construyendo como redes, porque creemos que es eso, la colectivización, la gestión colectiva, si se quiere, lo que puede plantar cara, de alguna manera, a ese sistema agroalimentario global, ¿no? Entonces, es la única vía que nosotros vemos en ese sentido, porque las iniciativas individuales están perfectas, ¿no? Yo soy muy consciente y consumo ecológico, y perfecto. Pero ¿qué paso más allá damos? ¿Cómo nos juntamos con otros consumidores y armamos un grupo de consumo? ¿O cómo participamos? Yo como productor soy productor agroecológico, vale, pero ¿cómo me articulo con otro productor, con mi vecino, con el que del otro pueblo? ¿Cómo hacemos piña? Porque realmente es lo que nos puede dar oportunidad. Es como nos podemos empezar a hacer relativamente fuertes, ¿no? Y pensar no solamente en lo individual, ¿cierto? Que una red y un ecomercado tiene que satisfacer tu necesidad individual, pero también tiene que proyectar, ¿no? Tus necesidades o tus requerimientos colectivos. Entonces, en ese sentido son fundamentales las redes agroecológicas. Me gustaría plantearos un tema, un poco recogiendo algunas de las aportaciones que habéis hecho. Es que en un par de intervenciones habéis mencionado el tema de las políticas públicas que pueden hasta cierto punto, bueno, ahora lo hablaremos, potenciar este trabajo de difusión, de concienciación de los valores de la agroecología. Me gustaría saber de manera más concreta hasta qué punto pensáis que, claro, las políticas públicas que vienen de las instituciones estatales, locales, del nivel que sea, también estas instituciones están insertas en el mismo modelo de capitalista que estamos hablando, que hasta cierto punto también frena un poco la expansión de estos valores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pueden las instituciones, por ejemplo, ayudar a hacer conciencia sobre los valores agroecológicos y hasta qué punto pensáis que operan en un sentido contrario, es decir, que hacen todo lo contrario? Ahora sí. Ok. Pues creo que desde nuestra perspectiva, y creo que esto lo puedo decir como en nombre de la cooperativa, no apoyamos las visiones institucionales porque por excelencia se contraponen a la vida, esencialmente. Y, no sé, en Ortigas no queremos ningún tipo de vinculación institucional, es un proyecto totalmente autofinanciado, no recibimos financiación de ninguna institución ni colaboramos. ¿Por qué? Porque no creemos que nunca va a llegar el día en que realmente se vaya a apostar por los que estamos abajo, porque al final los que están en las instituciones son los que están arriba. Y eso lo tenemos como algo muy, muy central, realmente. ¿Qué pasa? Significa que estamos en una situación precaria, ¿no? Como gran parte de los proyectos productivos. Pero bueno, también es la que nos mantiene esa independencia y no lo mantenemos como rigurosidad ideológica, como porque sí, sino porque de verdad no le vemos sentido a apostar por la vía institucional cuando se está intentando conseguir un cambio desde la misma estructura de poder que al final le están infligiendo pues tanta violencia y tanto dolor en base al alimentario, por ejemplo, ¿no? A ver, yo muchos años compartí sobre todo cuando era muy jovencita. pero evidentemente, a ver, también yo vengo de otro sitio y tal vez eso te da otro enfoque. Yo entiendo perfectamente todo lo que es el movimiento autónomo y vengo de ahí, de hecho, me he formado políticamente, pero si nosotras, todas juntas,
no apostamos a un cambio de modelo a nivel general, no estamos haciendo sino migas en esta historia. Si nosotros no estamos apostando a hacer que haya un cambio en la legislación, tiene que existir un cambio en la legislación. Si no, vamos a vivir en los márgenes siempre. La agroecología ha existido desde siempre, desde toda la vida. Que la institución se la apropie o no se la apropie, me da igual, va a seguir existiendo, sigue existiendo. Los mercados agroecológicos y campesinos estarán ahí presentes y las semillas también. Pero eso no quita, a ver, en este momento la PAC, la Política Agrícola Común Europea, es una política completamente dañina. ¿Por qué? Porque pues da subsidios por superficie, no da subsidios por producción, no da subsidios, por ejemplo, a la agroecología. Si lo hiciera, cambiaría completamente la percepción que se tiene desde el ciudadano de qué es la agroecología. Tendríamos mucho más apoyos. Es una política nefasta. Claro que lo tenemos que cambiar. No porque la institución sea como tú dices, la base o uno de los cuerpos de la instrumentalización del capitalismo, significa que yo no apunte a cambiarla. En este momento hay una política europea que se llama From Farm to Fork, de la finca al tenedor, que bueno, yo les invito a leerla, que tiene muchísimas directivas que apoyan este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que tenemos que ponerlas en vigencia y existe para que, primero, porque hay gente organizada que en parte de la finca pequeña, que se organiza a través de redes, que se organiza a través de movimiento social y que va y hace incidencia. Los movimientos sociales hacen incidencia en las instituciones, sí, siempre, en todo el mundo. Entonces, eso no quita tenemos siempre que apuntar a eso. A nivel andaluz, pues no tenemos ese apoyo. A nivel académico, yo creo que tiene que haber una alianza muy grande entre lo que es la academia, entre lo que es campesinos y campesinas, gente que está, lo que es consumidores un poco más concienciados e institución. Si no existe esa alianza, pues vamos a seguir dando palitos. Qué bien. Pero vamos a ver en la próxima mesa, la mitad de los agricultores en Europa, más de la mitad, tienen una edad muy avanzada. ¿Qué va a pasar con todo eso? Nosotros tenemos que, ¿sabes? Somos muy pequeños y yo sí creo que tiene que haber un cambio en la institución. Bueno, un poquillo, una cosa intermedia es que yo estoy muy de acuerdo en que las instituciones están haciendo mucho más daño que favorecer, pero a la misma vez creo que la mejor forma de la que pueden ayudar es callarse un poco, pero escuchar. Entonces, una vez que se callen las instituciones y dejen de hacer política desde un despacho a saber dónde, que una vez que ya estén calladitos, entonces escuchen estas iniciativas, se cree una política que sea favorable. Es decir, más que nada es intervenir un poquito, o sea, desde su conciencia, porque ¿qué pasa? La política agraria común es un ejemplo clarísimo. Eso se hace política agraria común para toda Europa. Se decide qué puedo plantar en mi país, qué puedo plantar en otro país. ¿Para qué? Para que todos seamos, digamos, para que sea todo común. La idea está muy bien, ¿no? Que todos plantemos una cosita y todos nos intercambiemos. Pero no está bien diseñado. No está bien diseñado porque lo está haciendo a unos niveles que no son reales. Es como dice, la cooperativa en Durca para alimentar a Durca, en Granada para alimentar a Granada. Y así tiene que ser, más local, porque es la única forma de que cuando hay, como hemos visto, crisis, nos inventamos cualquier tipo de crisis que nos parece y ahora cortamos suministro aquí o allá, te digo lo que tienes que hacer. Entonces la institución ahora mismo está haciendo un daño absoluto y terrible. ¿Por qué? Por cambio, no se está pensando en eso, así que sí, debería escuchar esta iniciativa antes de hacer ningún tipo de arreglo, porque la nueva ayuda y las nuevas líneas que están saliendo sobre la granja a la mesa, todo este tipo de cosas, al final acaban siendo ayudas para empresas grandísimas que si no cumplen el objetivo medioambiental que le impone Europa, se quedan fuera del mercado, entonces sirven nada más que para que hagan su obra social y su lavado de cara, para que lleve Internet a un pueblo de la montaña de no sé dónde. Al final necesita ese pueblo de la montaña de no sé dónde Internet, quizá no. Quizá lo único que necesita ese pueblo es que lo dejen en paz
y que no le pongan trabas y que cuando salen agricultores que quieren vender en su zona, no le pidan que tenga una mega industria o que rellene 40 tacos de papeles para poder llegar a la venta. Es decir, facilitación, facilitar y no cortarlo todo por el mismo patrón. Yo no puedo ser igual que García Vaquero para vender queso. O sea, necesito otra línea que garantice una seguridad alimentaria, sí, por supuesto, pero que me dejen un poco avanzar y desarrollar algo, ¿sí? ¿No? Estamos muertos. Yo, por aportar un poquillo, yo pienso como Sandra, o sea, tenemos que tirar de las instituciones porque pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho, sin duda alguna. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo he participado de iniciativas con instituciones o con administraciones públicas y hay que atar muy bien, porque luego se apropian del trabajo de la gente. Es decir, tú haces un ecomercado en un pueblo y de repente llega el ayuntamiento de turno y al octavo te dicen, no, es que ahora me voy a ocupar yo del ecomercado. Y hacen un noveno ecomercado y tiran por tierra tus 8 años de trabajo. Los 8 años de trabajo de toda una red u organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado, dejarlo todo muy bien atado con cláusulas, contratos, etcétera, etcétera. Si esto, las reglas que hay que cumplir son estas, organiza la red tal. Si no, habrá una indemnización, no sé si me estoy explicando. Contigo, pero cuidado, que te conozco. Aquí lo anecdótico está, por ejemplo, nos ha pasado con el ecomercado de Granada y el ayuntamiento ha pedido a los diferentes mercados, no solamente al agroecológico, que ponga el logo del ayuntamiento, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que bueno, pues lo tenemos que poner, pero nosotros ponemos colabora, ¿no? Porque no es que el ayuntamiento lo organice, el ayuntamiento colabora y esto, porque en realidad nosotros nos cobran el suelo público, pero bueno, hay que poner el logo colabora. Bien. Yo estoy muy de acuerdo. A ver, y siempre se ha hablado de la incidencia política, ¿no? ¿Cómo incides en las instituciones? Entonces, buscar la legislación favorable. Es cierto que esto está arriba porque usualmente el sector público tiene las ideas de la revolución verde, de la industrialización muy metida en el cuerpo, los técnicos, los representantes políticos, y esto está arriba. Sin embargo, como nuestro reto y nuestro quehacer diario es cuesta arriba, o sea que no me llama la atención que tengamos que luchar también en ese terreno, ¿no? Pero claro, no vamos a hacer la lucha individual, empecemos a hacerla como redes, ¿no? Juntémonos, hagamos incidencia, por ejemplo, hace poco viendo lo de la relación con las universidades, por ejemplo, participábamos de un estudio de redes agroecológicas, ¿no? En Andalucía con la Universidad de Granada se hizo esta investigación y una de las cosas que sale ahí y es que en general quienes llevan las redes, aparte de las personas, de los productores y todo esto, pero quienes las coordinan terminan agotados y saturados, ¿no? Porque además de su tiempo están o mal pagados o no hay recursos, están muy en precario, al final consiguen otro trabajo porque tienen que vivir y entonces lo van dejando y muchas veces el conocimiento colectivo, lo que tú has aprendido a manejar durante 3 años, pues no hay el trabajo adecuado y se va perdiendo y pierden fuerza. De alguna manera podríamos ir mucho mejor, podríamos ir mucho más allá, si es que en los proyectos, en vez de financiarnos 20 carpas, nos financian personas que puedan coordinar y dinamizar los procesos, porque finalmente las redes agroecológicas somos personas, tanto desde los productores hasta las personas que ayudan en esa interrelación, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. ¿Cómo incidimos en esto? Y, por ejemplo, es más fácil, entre comillas, más fácil en las localidades más pequeñas, porque hay una mayor relación y una mayor interacción con las autoridades locales, con los técnicos locales, muchas veces son conocidos. Entonces,
por ahí es una manera también de empezar a trabajar, y en algún proyecto hemos opinado que se debería incorporar la formación de los técnicos en cuestiones agroecológicas, que metamos valores agroecológicos, porque hay mucha gente que no lo conoce. Habla de agroecología como agricultura orgánica y esto, ¿no? Entonces, eso nos parece súper importante. Hemos logrado y tenemos relación, por ejemplo, ahora con el equipo de la Junta de Andalucía, y que están montando, han lanzado un proyecto de biodistritos o ecorregiones, ¿no? En el cual van tratando de construir dentro de los límites que tienen los técnicos de la Junta, porque tú puedes ser técnico muy concienciado, pero llega al más alto y ese dice, no, esto no pasa, esto como esto de aquí, pero por lo menos estamos en esa lucha, ¿no? Por lo menos ya se proponen cosas diferentes. Entonces eso me parece súper importante. Y lo otro es que cuando trabajamos en red, por lo menos nos oyen más. Es decir, cuando ocurrió lo del COVID, los diferentes ecomercados, las redes agroecológicas, consensuamos una carta, la elevamos a donde teníamos que elevarla, y nos respondieron, nos dijeron, miren, vamos, disculpen, si lo hubiéramos hecho de manera individual, nos hubiéramos tomado en cuenta. Cuando queremos revitalizar la FACPE también es por eso, porque muchas cosas la administración pública se la consulta a la FACPE por tradición, porque tiene una institución que tiene 20 y tantos años vinculada a la agricultura ecológica, se la consulta. Entonces, estamos en eso, o sea, el sector público hay que abordarlo. Es una lucha contra corrientes, una cuesta arriba, pero es algo que no se puede dejar. Vale, sí, último turno de palabra y cerramos. Perfecto. Nada, bueno, por responder un poquillo a los compañeros, que una cuestión generacional como muy importante dentro de este debate de si institución sí o institución no, es la cuestión de la crisis climática. Es que los márgenes temporales con los que se mueve mi generación no son los márgenes temporales que había precedentemente. O sea, los cambios institucionales, igual antes había tiempo para hacer los cambios institucionales, estos lentísimos de la hostia, para conseguir ciertos cambios, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos ni 20 años, realmente. Y como persona como con 20 años, sabe que se enfrenta a esta situación, digo, tengo que confiar en la gente que ya lo han hecho antes y que han dicho, mira, esto no ha funcionado. Lo hemos intentado, hemos luchado por esta vía y no ha funcionado. Al revés, las cosas han empeorado muchísimo. Entonces, apostar por otra. Y si eso significa que nos vamos a quedar en los márgenes, nos vamos a quedar en los márgenes, pero al menos vamos a estar produciendo alimentos y vamos a estar directamente repercutiendo en la comunidad. Porque esa es la cuestión. Cuando hablamos de cambio climático, en cuenta que tenemos que hacer la transición agroecológica ya, con un clima totalmente desestabilizado, utilizando la misma superficie agraria útil, sin petróleo. O sea, como es una situación totalmente imprecedente y para alimentar también a muchísima gente. Y esto es urgente y lo tenemos que hacer ya. Entonces, o sea, personalmente no... ¿Qué? Sí, por eso. Bueno, ¿puedo acabar? Sí. No, acabar simplemente decir que, o sea, de la misma forma que creo que el régimen agroalimentario corporativo en el futuro no nos va a poder alimentar, porque estamos en una situación de pico de petróleo y de carencia en todos los sentidos, y de la misma forma que creo que los poderes públicos no nos van a poder proteger en un contexto de colapso. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Muchísimas gracias. Este debate podríamos continuarlo durante horas y espero que las compañeras después seguro que lo continuarán. Pero bueno, en el tiempo de la mesa ya vamos a acabarlo. Me gustaría agradeceros, creo que ha quedado claro que existen distintos modelos, distintas visiones, pero creo que por remarcar un poco lo bueno, ¿no? Todo el trabajo que estáis haciendo, que yo agradezco como consumidora, sobre todo, también como investigadora y como parte de estos encuentros, de estas actividades que estamos haciendo también para poder desde una institución como la universidad dar más a conocer vuestro trabajo y los valores de la agroecología. Creo que me gustaría resaltar, por acabar con una nota más agradable, que incluso en un contexto de urgencia climática, de crisis económica infundadas y reales, como las que estamos, existen personas que están trabajando, que se están organizando en red, que realmente existe ese potencial para el cambio.
colaborando o no con las instituciones y bueno, solamente daros de nuevo las gracias por participar, por vuestro trabajo y nada, y muchas gracias a la gente que habéis estado en el público. No vayáis muy lejos porque ahora empieza la mesa intergeneracional que además tiene mucho que ver con lo que se ha comentado aquí de este cambio generacional tanto con el contexto climático como en el social y el cultural, ¿vale? Muchísimas gracias a todas.